Amigos, para mí es un placer comenzar esta celebración en torno a los 100 años de los Heraldos Negros del gran César Vallejo. Quiero decirles simplemente que hace 2 años estuvimos aquí en un congreso, hermosísimo congreso en torno a César Vallejo, organizado entre otros por Andrés Echavarría y bueno, la Cátedra Vallejo de Perú. Y con agrado me gusta decirles que estaba también Ricardo Pallares, el crítico de Ricardo Pallares, poeta y crítico, estaba también Bruno Podestá, estaba también Héctor Numa Moraes, que va a cantar al final, y como las cosas no tienen que ser siempre igual, vamos a mejorar y vamos a oír también a Roxana Blanco al final de esta charla, esta conversación en torno a ese libro extraordinario que es Los Heraldos Negros. Así que ya mismo les voy a decir que vamos a arrancar hablando, vamos a escuchar a Andrés Echavarría. Él es un poeta, ensayista y es un, no sé si se dice vallejólogo, vallelógico, no sé cómo se dice, experto en Vallejo, le encanta Vallejo, vive hablando de Vallejo, ha escrito un libro en torno a las cartas de Vallejo y Abril, Javier de Abril, y con los facsímiles, es un libro que presenta una impresión facsimilar de las cartas hechas aquí en Uruguay con la Biblioteca Nacional. Así que ya mismo, Andrés Echavarría. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, noches, justo estamos en el traspaso de la hora. Saludo al señor director del Centro Cultural de España, agradeciéndole a Ricardo Ramón por el espacio que nos dio en el 2016. Aparte, yo digo que más que nos dio un espacio, contamos con la complicidad, con el trabajo en conjunto para que saliera uno de los congresos que yo creo que van a ser recordados acá en el Uruguay por mucho tiempo, en el 2016, donde codo a codo con Bruno Podestá, si yo no hubiera podido ni ese congreso ni esta misma actividad lograr coordinarla, gestionarla, si no hubiera sido con el fundamental aporte de Bruno Podestá, que creo que es una presencia para la diplomacia en Uruguay que todos los que escribimos, los que trabajamos para la cultura, valoramos muchísimo. Así que saludo a las autoridades, a los señores embajadores también que están de otras repúblicas y a Roxana Blanco, agradeciéndole a Numa Moraes, valiosísimo aporte en el Congreso y ahora, y a quienes tengo el honor de estar acompañado por excelentes colegas y amigos, ¿no? Y a todos los que estuvieron acá presentes, los que vienen presentes, los que están presentes, que yo de alguna manera me recuerda la emoción de ese 2016, cuando en 3 jornadas donde había un viento y una lluvia y era un temporal brutal, uno de los tornados más importantes que afectó, me acuerdo, la ciudad de Dolores, en el 2016, sin embargo, esos 3 días, desde muy temprano en la mañana hasta la noche, siempre contábamos con la sala esta llena, y es una característica de Vallejo, ¿no? De César Vallejo, este poeta que hay que contextualizar la importancia de los heraldos negros. Poeta que nace en 1892, que muere en 1938. El contexto de la aparición de la publicación de la primera edición de Los Heraldos Negros tiene que ver con una situación de América. O sea, nosotros estamos en las primeras décadas de un siglo XX que dejaba para atrás el siglo XIX, donde la emancipación, el dejar de ser colonia, había significado la creación de varios países a los que había que encontrarle también un símbolo auténtico. La literatura, el arte en general, había un incipiente indigenismo asomado en un montón de autores, tanto en lo que tenía que ver con la literatura como en las artes plásticas. Pero, por ejemplo, aquello que tenía que ver con la literatura a veces tenía un sabor más de postal, folclórico, que de voz auténtica, ¿no? Una América que estaba buscando sus propios símbolos y su propia voz. En 1919, César Vallejo publica Los Heraldos Negros, donde ya se ve, más allá de una impronta y de una influencia muy clara, con eco de un Rubén Darío, de un modernismo que traía un Rubén Darío, con un tono coloquial que nos acerca mucho a Vallejo, que viene de Whitman. Vallejo andaba siempre con un libro, era muy lector de Whitman, de una traducción, no el original en Whitman, y de nuestro Julio Rey Rexich también. Ahora, ¿qué pasa? Con todo el respeto, la admiración que yo siento por tanto, pero sería un atrevimiento tener otra consideración
que no fuera esa con un Rubén Darío o con un Julio Regrexí. Eran poetas que de alguna manera traducían un montón de elementos simbólicos que eran más propios de Europa que de América. Si uno lee a Julio Regrexí, la campaña no nos representa de forma fiel lo que era el campo del Uruguay, sino que por momentos nos parece que es una campiña francesa. Esto porque se asimilan de inmediato toda la simbología que venían de los parnasianos y de los simbolistas franceses. O sea, la impronta, Rubén Darío había hecho una transposición, había llevado esa estructura de poesía y esa carga de la poiesis que de alguna manera buscaba una simbología que era más propia de Europa, de Francia, del Nacimiento. Ese primer emblemático poema de los Heraldos Negros, Hay golpes en la vida tan fuertes, donde habla del horno de pan, quienes hemos tenido la suerte de estar muchas veces en ese norte andino, en ese paisaje, en esa geografía vallejiana, sabemos que el horno de pan es un elemento fundamental en las viviendas, tanto en Huamachuco como en Santiago de Chuco, el pueblo donde nació. Toda la familia se reúne alrededor de ese horno, que es como el centro de la casa, no solo donde se cocina, sino que de alguna manera es un motivo de reunión. A mí me pasó en Huamachuco una vez, donde Vallejo hizo la escuela en Santiago de Chuco, los estudios secundarios en Huamachuco, y después se llegó a Trujillo para hacer el bachillerato. Una vez me pasó que en Huamachuco yo me iba a las 6, 7 de la mañana y subí a una altura para sacarle una foto a todo el pueblo. Y había una nube, una niebla, ¿no? Y pregunté a los lugareños de qué se trataba eso, y era porque todos de mañana apagaban el horno de pan, ¿no? Entonces, que Vallejo sustituya una simbología europea por elementos tangibles, cercanos, propios de América, creaban un nuevo tiempo, influidos, yo sé, por generaciones españoles que también habían hecho esa salvedad o esa posibilidad de que se buscaran elementos tangibles y cercanos de su propia geografía y no tanto de Francia. Pero Vallejo es el que coloca una simbología nueva para la poesía, desde los Heraldos Negros, más allá de esa influencia que acabo de mencionar, una simbología nueva y una voz profundamente americana. Eso en el prólogo, por ejemplo, de Trilce, de Antenor Orrego, uno lo puede percibir de forma muy clara cómo se hace énfasis, se señala el hecho de la procedencia indígena, de un hombre que tenía en su mestizaje la mitad de la sangre indígena, que sus ancestros provenían de la cultura chimú, preincaica. Y si bien Vallejo no tiene digamos, no hablaba quechua, su sintaxis, eso está estudiado por varios lingüistas, o sea, su sintaxis y un montón de giros lingüísticos tienen que ver con una procedencia y con una influencia de un lenguaje indígena. Hay palabras que Vallejo a propósito las utiliza. Hay una que ocasionó todo un libro en Chile, que es tahuayando. Tahua, 4 en quechua, el ya proviene de la cultura chimú, y el gerundio español, o sea que él une 3 idiomas para formar una sola palabra, ¿no? Pero se ve también la intención de Vallejo de trabajar desde ese origen indígena. La otra característica vallejiana que yo creo que es emblemática, yo conversando hoy con Numa, justamente en un programa de radio, decía que Vallejo se metió en todos los líos posibles que estaban en esa mitad del siglo XX, o sea. Y lo digo un poco en broma, más allá de lo dramático que significa esto, pero Vallejo fue testigo y partícipe de la creación de nuevas ideas, de una política americana, en ese grupo que se llegó a llamar después de que Vallejo se fue a París, el Grupo Norte, pero que era la bohemia trujillana, de acuerdo a lo que, como la nombró Parra del Riego, quien fallece acá y vive en Uruguay. En ese grupo estaba Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, creador del APRE, y era una manera de una política, de unas creaciones de ideas que tenían que ver con una América que empezaba a nacer. Su amistad con Mariátegui, o sea, en ese surgimiento de alguna manera de ideologías y de propuestas políticas en una América que necesitaba no solo símbolos, sino un pensar y un decir propio. Ese Vallejo que tiene que irse a un exilio, después de una circunstancia totalmente injusta, de un encarcelamiento de 4 meses por una situación que no debió jamás ser apresado. Hace muy poco apareció una carta que prueba absolutamente la inocencia, pero que le valió 4 meses de cárcel y un exilio que va a ser eterno, porque no va a regresar lamentablemente más allá de su voluntad, que manifiesta más de una vez de volver al Perú.
no va a volver. Ese Vallejo que llega a Europa sigue navegando un poco a contracorriente de su historia, se involucra, más allá de que conoce a los intelectuales más sobresalientes de su época, se involucra en la defensa de la República. Es un poeta que pasa hambre, que pasa necesidades, que pasa unas situaciones extremas, pero eso no le achica la voluntad y el ejercicio de involucrarse en todo aquello que le está cerca, ¿no? Y así como se había involucrado con ese grupo de la Bohemia trujillana, en Europa se va a involucrar con la defensa de la República, va a tener una actitud, yo digo, hasta en su actitud política, hasta en su afiliación comunista, está vinculada con el trotskismo y no con el stalinismo. Digo, hasta en eso Vallejo tenía ese navegar en contra de corriente, nunca estar en el lado más fácil de la historia, ¿no? La vehemencia con la que él se involucra en la defensa de la República, el entusiasmo con lo que uno ve que aparecen las imágenes que de forma muy reciente han aparecido de esos congresos, la defensa antifascista de los intelectuales, de ese congreso que se hace en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Las imágenes que aparecen que lo muestran a Vallejo en Valencia lo muestran con mucho entusiasmo, siempre involucrándose. Entonces la poesía de Vallejo navega en esas circunstancias y traduce todas esas circunstancias históricas, dramáticas, profundas, adversas, las traduce en poesía, las traduce en un lenguaje que nos habla al oído, un lenguaje que busca la metafísica de esas circunstancias, que no se queda con la anécdota, sino que va a buscar el alma de esas circunstancias y nos transmite a nosotros elementos que van más allá de lo que nosotros podemos percibir de lo estrictamente histórico. Nosotros lo que estamos hablando cuando vemos a Vallejo, lo que estamos escuchando y lo que estamos conversando con Vallejo tiene que ver con el dolor humano, tiene que ver con la adversidad, tiene que ver con los abismos del ser humano. Nunca en la anécdota, sino en la metafísica de las circunstancias que él vive, el hambre, las necesidades, la marginalidad, el exilio, en unas circunstancias después que él publica en 1931, Rusia 1931, también es obligado a quedarse en España y no lo dejan volver a Francia. Un Vallejo que tiene un accionar siempre consecuente, siempre consigo mismo, con sus ideales, con sus creencias, con sus posibilidades, logra dejarnos una poesía que no queda en la historia nada más, no queda en las circunstancias de la anécdota, sino que nos transmite lo más importante que nos deben dejarnos todas las situaciones y todos los periodos históricos, que es la voz del ser humano, del hombre, desde lo más espiritual, desde lo más profundo de su alma, algo que no pasa por lo sistémico, sino por lo antisistémico, ¿no? Un Vallejo que de alguna manera en ese navegar contracorriente nos da una poesía que la vamos a leer hoy, 100 años después, que la podemos leer dentro de 100 años más, y siempre va a ser una poesía vigente porque no nos va a contar la historia, sino que nos va a contar la metafísica, lo profundo, el dolor y el triunfo también que puede ocasionar esas situaciones adversas. Vamos a ser breves hoy porque la idea es sobre todo que ustedes reciban, en fin, todas estas visiones de Vallejo. Yo agradecerles profundamente la presencia acá, invitarlos a repasar la obra de Vallejo porque con esto lo que estoy queriendo decir es que se ha convertido en un autor absolutamente clásico. Yo creo que Vallejo está a la altura de Lope, de Cervantes, o sea, va a llegar quizás la distancia histórica, nos haga un poco ser prudentes al decir eso, yo no lo soy, yo creo que Vallejo, por haber traducido con esa profundidad y esos abismos del ser humano, se ha convertido en un clásico, y no es un clásico, no es el autor del dolor, de la derrota, es un escritor que trasciende incluso eso y habla desde una voz que lo convierte absolutamente en un clásico y en una trascendencia que lo va a ser válido porque le habla no a las circunstancias históricas, sino al eco que deja esas circunstancias históricas en el alma humana. Muchas gracias. Estamos acá celebrando los 100 años de los Heraldos Negros. Antes de comenzar estábamos conversando con Ricardo Pallares. Ricardo Pallares es escritor, es crítico, es poeta, es narrador también y es académico. Y estábamos hablando brevemente diciendo que cómo es posible que estemos hablando de un libro que cumple 100 años y que sea tan nuevo, tan actual, ¿no? Lo que decía Andrés acerca del dolor, de cómo logró César Vallejo plasmar
esa sensación, esa melancolía. Uno lee Los Heraldos Negros y la resaca de todo lo sufrido, ¿no?, se emposara en el alma, y parece que ahí está como una especie de clave de todo, de lo que iba a ser toda la obra, y sobre todo lo que iba a ser ese salto que iba a dar después con Trilce, ¿no? Escucharlo a Andrés, yo lo pensaba, siempre estamos tratando de pensar las circunstancias en la que en este caso Vallejo, este cholo genial, da un salto genial, y después tratamos de explicarlo, ¿no? Y no, seguimos sin comprenderlo. Vamos a darle la palabra ahora a Ricardo Pallares. Muchas gracias. Gracias al embajador del Perú, a las autoridades de la embajada, a los otros miembros del cuerpo diplomático, a los colegas, a los amigos y al público en general. Decíamos poco antes de entrar que los 100 años de los Heraldos Negros son muy poco, qué pocos son, qué poco cuentan. Es decir, no hay una distancia afectiva, ni intelectual, ni vivencial que corresponde en otros términos de lo histórico a 100 años. Un siglo es mucho. En el caso de artistas como Vallejo, un siglo es poco desde la perspectiva de quienes miran hacia atrás o quienes miramos hacia atrás. Ahora, es curioso que este libro de 1919, dividido en 6 secciones, con una gran heterogeneidad en los motivos, en las circunstancias de las que se mueve el impulso creador, los hechos, las informaciones, las vivencias, las ideas, en este ámbito, en este conjunto heterogéneo, haya una presencia indiscutible de un creador. Obviamente es la voz de Vallejo, pero es mucho más que la voz de Vallejo. En la voz de un creador, como en la voz de cualquiera de nosotros, suenan y consuenan otras voces, de otros seres, de otros referentes, de otros tiempos, de otras axiologías, de otros valores, de otras representaciones, de otras visiones del mundo. En la voz están las voces, y creo que muchas de las voces que se pueden escuchar en la poesía de Vallejo fueron señaladas en una enumeración analítica precisa por Andrés Echevarría. Sus antecedentes aborígenes, su cualidad de hombre escindido en una cultura binaria, no precisamente bicéfala, binaria y por lo tanto hermética en esa vinculación compleja que es de resultancias agónicas, críticas, vivencialmente muy complejas, en su condición itinerante, en su condición frágil frente a los recursos de la mantención diaria, frágil frente a la propuesta o a la escasa oferta editorial, frágil en ciertas formas de la comunicación social vinculadas con las causas de verdad y de justicia. Sin embargo, hay una voz que no es la autobiográfica, no es la voz autoral, no es la voz que puede delinear o perfilar el estudio concienzudo de una biografía o el perfil de un creador. Es una voz que va más allá del instrumento expresivo del que se vale, porque al constituirse se expresa y expresándose captura, transporta, traslada y metamorfosea al mismo tiempo las realidades primarias en otras que pasan a ser
realidades de discurso, realidades de la palabra, realidades de espíritu. Entonces, en este creador, en César Vallejo, hombre magnífico y grandioso en su capacidad de sentir y de transmutar en el decir, hay un espesor que es inconfundible, una índole que está tejida de todo cuanto ha dicho con acierto Andrés Echevarría, pero además por los entornos de la Primera Guerra Mundial, por la crisis de la modernidad y todo el andamiaje que ella había estructurado y que se derrumbaba por todos lados. En el contexto de la vanguardia, sobre todo la vanguardia europea y de la hispanoamericana, en el contexto de las transformaciones revolucionarias e inquietantes como la que había hecho anteriormente Stéphane Mallarmé en su famoso libro Una partida o un golpe de dados no abolirá jamás el azar, con la cual indicaba la imposibilidad del hombre de limitar lo infinito y de limitar, atrapar, explicar, poseer racionalmente la versatilidad de lo imprevisible, de lo que con la palabra adecuada puede decirse lo azaroso. Y entonces ver cómo en 1918-19 esta voz con este espesor habla de cosas a las que había referido Einstein en 1905 y en 1915 en sus teorías especial y general de la relatividad, y cómo en 1927 Werner Heisenberg, al estudiar las particularidades físicas de las partículas, había enunciado el principio de la incertidumbre, de la indeterminación e impredecibilidad de la ubicación en el espacio y las velocidades que constituían o generaban el desplazamiento de las partículas, con lo cual se liquidaba por completo la certeza determinista de la física de Newton, en virtud de la cual todo era calculable y predecible. Y frente a esas afirmaciones y teorías de Heisenberg, Einstein había dicho, molesto, Dios no juega a los dados. Sin embargo, la investigación de los cuantios, que da lugar a la física cuántica y a la determinación de la gravedad como un elemento constitutivo e imprescindible para el conocimiento del microcosmos, cómo es esa realidad de los cuantios o cuántica daba o echaba por tierra definitivamente a la predecibilidad y al cálculo, frente a lo cual en 1927 formula esta hipótesis, recibe la respuesta mucho tiempo después, en el 2001, de parte de Stephen Hawking, quien afirmó desde su esclerosis lateral aminotrófica, Dios no solo juega a los dados, sino que es un jugador pertinaz e impenitente. En este panorama, la voz a la que yo me refiero es la del texto
de la quinta sección de los Heraldos Negros que se titula Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, y surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no tendrás y no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Esta voz es la voz de un hombre situado en su tiempo, un hombre que por vía de la angustia existencial y personal se hace eco, voz y portavoz de la angustia universal, de la angustia del desacomodo del mundo, y en esta imprecación a Dios, que supone una reafirmación crítica de la fe, no una crisis de desespero, no una agonía en el sentido de una teodicea, sino una reafirmación por voz contraria de una creencia y de un sentimiento profundamente arraigado en el poeta y en toda su obra. En esta voz, en esta vibración, hay, y en su propio espesor, un conjunto enorme de elementos que tienen que ver con lo que el fundador de la filosofía moderna, el difícil Emmanuel Kant, había enunciado ya muchos años antes, cuando afirmaba que Dios, la eternidad y la trascendencia eran los temas específicamente metafísicos, justamente aquellos particulares de esa ciencia, decía Emmanuel Kant, ciencia o disciplina según los traductores, que es incapaz de dar cuenta de sus métodos e incapaz de dar cuenta de los instrumentos que utiliza para señalar justamente que no es posible una determinación o una conclusión o un saber racional acerca de ninguno de estos tres puntos. Y Vallejo expresa acá este desamparo ante lo divino, pero no el desamparo de la orfandad que le devuelve la soledad, el vacío, el silencio cordillerano del Alto Perú. Es otro, es el vacío por el fundamento corroído de la sociedad contemporánea, del proyecto de la modernidad y de la idea del triunfo universal del progreso que solo avanzaba en la universalización del fracaso, de la exclusión y de la fragmentación. Quiero decir que hay aquí un poeta
con un lenguaje decantado, fresco, encrespado al mismo tiempo, capaz de hacerse cargo de su dolor y del dolor universal frente a uno de los aspectos sustanciales de la vida, que es la imposibilidad cuántica de la precisa determinación de todas las cosas. Y asoma de alguna manera el sufrir por vivir de Vallejo, por vivir la incomprensión, el desapego, es decir, la pérdida de la familia, al hogar, al lugar, al sitio, la pérdida de los más allegados, la pérdida de las costumbres del ofertorio del pan y los bizcochos, la pérdida y la orfandad del juego con los hermanos, del universo de las creencias, de las representaciones culturales de Santiago de Chuco y de sus lugares de peripecia, donde el valor está fundamentalmente en la cultura de referencia que forma sostén junto al apego, porque los apegos que tienen que ver con los de la identidad espiritual de una raza, como lo decía José Carlos Mariátegui, que en Vallejo la orfandad de una raza se expresa a través de la nostalgia de lo perdido. No son pequeñas cosas ni cosas de anécdota las que se pierden. Se ha perdido la referencia o el anclaje central o fundamental, una consecuencia a largo plazo de una de las barbaries más prodigiosas, mágicas y trágicas de la historia, como han sido las colonizaciones, todas ellas, según lo poco que yo sé. En medio de ese contexto, la voz de Vallejo se hace cargo, quería decir, y retomo la exposición, se hace cargo de los elementos que dan la identidad. La identidad la da un olor de la montaña, un perfume en el valle, una cerrazón en las colinas, el canto de un río, el silencio de las piedras y el modo de ser y de vivir de los hombres en ese lugar. Esa identidad, esos elementos profundamente identitarios que tienen que ver con el sujeto, con el apego, el sujeto nace del apego. Después tiene otros procesos que probablemente yo conozca en su totalidad y en su mejor detalle, pero el sujeto, en tanto acto de conciencia que nos permite decir en algún momento de nuestra vida joven, yo sé quién soy, cuando el lenguaje tiene que hacerse cargo con la fuerza de identidad de lo otro, de la alteridad de lo que es diferente a la cosa significada y nombrada, abraza al misterio, abraza a la condición humana. Por eso, en un diálogo, casi diálogo, técnicamente no lo hay, pero la actitud dialógica es indiscutible, no obstante esta imprecación que traté de referir, no hay cómo jugar con Dios a los dados, porque ya se han redondeado y el hombre marcha solo por la tierra en busca del otro. Muchas gracias. Escucharlo es un placer, escuchar a Ricardo y escuchar a Andrés también, pero digo que yo por lo menos estoy escuchando y voy levantando imágenes que probablemente César Vallejo, no sé si las estaba en su poesía o no, pero realmente cuando habla de los dados, todo lo que dijiste de los dados y de que estamos hablando de que esos dados ya están redondos, ¿no? A mí pensé, y a fuerza de la aventura de rodar,
sino estaría hablando también de la aceleración que estamos viviendo ahora en el siglo XXI y que ya se veía venir, digamos, ¿no? Una aceleración que también puede acabar en el vacío también, ¿no? En esa aceleración. Pero bueno, es sorprendente Vallejo y este diálogo que planteaba con Dios en este caso. Ahora voy a darle la palabra a Bruno Podestá. Él es agregado cultural. Quiero decir un detalle de Bruno: él es escritor, es cuentista, ha sacado por lo menos aquí 2 libros, ¿no? Hemos leído. Tiene un hijo que es un cantautor impresionante. Y hay que decir también que yo en estas cuestiones, digamos, de la cultura, de la prensa cultural, de la gestión cultural, bueno, armando cosas, hace más de 15 años que estoy. Y Bruno Podestá es el único agregado cultural que siempre lo conozco, que lo he conocido, ha estado en todas partes. Bruno es una especie de agitador cultural, pero yo diría más bien un animador, porque da ánimo. Entonces, Bruno, te escuchamos a vos. Gracias. Bueno, difícil hablar después de Andrés y de Ricardo, pero bueno, haré todo lo que pueda. Además, siempre se aprende tanto de ambos. Muchas gracias y contento de compartir la mesa también. Quiero hacer algunos comentarios un poco desde el Perú y después del lector de Vallejo en diferentes etapas, ¿no? El primer comentario es, algo anticipó Andrés y se refiere al momento en el cual nace y comienza a crear Vallejo. Él habló del Grupo del Norte. El Perú viene de una situación muy particular, o sea, viene de una derrota, de una guerra importante que ha terminado con el territorio invadido, en fin, y ha sido una catástrofe en lo que se refiere a sus liderazgos, ¿no? En ese panorama comienzan a surgir una serie de iniciativas que curiosamente la mayoría son regionales, o sea, no capitalinas, no de Lima, y entonces ahí aparece en el norte, el Grupo del Norte, pero también, y otros creadores y intelectuales, pero también en el Cusco, también en Puno, también en Arequipa, y no se refieren solamente a la parte literaria o refiriéndonos ahí a La Torre, que es de esa época, a la parte política, ¿no? De llevar un discurso, un análisis. Es un momento de reflexión sobre el país, digamos. Entonces, que comienza a buscar vías de expresión. Recordemos también que es el momento en el cual surge el indigenismo en el Perú, que va a tener, pues, no solo en el Perú, también otros países de nuestra región. En muchas cosas, pues, compartimos, ¿no? Sobre todo con Bolivia y con Ecuador, corrientes y movimientos muy paralelos. Va a surgir el indigenismo como una expresión de carácter urbana, pero provinciana. O sea, es todo un movimiento que viene del interior, tanto de estos grupos que surgen como el indigenismo, que va a expresarse tanto en la literatura, Arguedas quizás sea la figura más connotada, pero también en la pintura, Sabogal y toda una escuela que continúa. No es el indigenismo, no es algo que comenzó y terminó del 30 al 50, digamos, sino que ha dejado toda una manera de mirar en primer lugar a las poblaciones autóctonas del Perú. Es el momento en el cual también escribe, ha sido recordado acá, José Carlos Mariátegui, el problema de la tierra, el problema del indio. Entonces, en este panorama, digamos, de mucha reflexión de estos jóvenes que quieren primero entender, explicar y hacer algo, ¿no? Sobrevive una figura muy particular, que es la de Manuel González Prada, un señor muy particular, casi iba a decir un viejo muy simpático, pero estuve pensando que tenía la misma edad que yo tengo ahora, entonces mejor no lo digo. Un señor muy simpático, un aristócrata, que se levanta como la voz ética, digamos, en lo que se refiere a la debacle de esa guerra,
y tiene una serie de discursos, viene del positivismo, pero se vuelve después un difusor del anarquismo. Es una personalidad muy interesante, de muy mal carácter, por todo lo que cuentan él personalmente, pero da un célebre discurso en el Teatro del Politeama en el año 1888, en el cual imprime una frase que va a ser como un eslogan para la generación que viene después. Y me refiero sobre todo a las generaciones, a la generación del 20, 30, varios de los nombres que has mencionado, Andrés, que han mencionado Ricardo también. Que es los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, esto va a quedar como un reclamo frente a las generaciones que los jóvenes nuevos y las nuevas generaciones señalan como culpables de un país que se condujo hacia la derrota, una derrota militar. Es un momento en el cual, ya mencioné a Mariátegui, ha sido mencionado ahí en La Torre, Basadre también comienza su largo periplo de hacer una historia de la República, y como ya decía, el movimiento indigenista que hemos visto para pensar, digamos, no solo en la pintura, sino también fotógrafos como Champi, que ha sido visto acá y además es muy conocido. Hay otros más o menos de la misma época y con la misma perspectiva, ¿no? De poner no solo al Misti, digamos, a la clase alta de las provincias y de los pueblos, sino también y principalmente al indio como personaje y sus faenas de trabajo, su vida, los rostros de los indios, ¿no? No estamos hablando de los mestizos del Perú, cada vez más, a diferencia de esos años, es un país cada vez más mestizo, pero en esos años los cortes eran mucho más radicales, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer momento muy fuerte, muy importante, en el cual yo no digo que haya, por supuesto, una relación de causalidad directa ni mecánica, ¿no? Sino que junto con la alusión que se han hecho de las lecturas, de las preocupaciones, de esa exquisita sensibilidad y esa creación, ese ánimo creador tan desafiante de Vallejo, y junto con los movimientos que habían en la región, hay estos condicionantes también muy particulares del Perú, ¿no? Después viene una especie de... bueno, menciono una cosa interesante. Estos jóvenes visitan a González Prada, que, como digo, ha sobrevivido como un referente ético de esa etapa. Ya mayor, él muere el año 1918. Visitan a González Prada y uno de ellos que se ve que tiene una relación con González Prada es César Vallejo. Sin ir muy lejos, uno de los le dedica Los Dados Eternos, exactamente, ¿no? Y dice: para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Después viene una especie de silencio sísmico, eso lo entendemos los que somos de los países andinos, en el cual Vallejo dentro del país queda más, digamos, menos potencializado, menos reconocido. Andrés, conversando con él, me decía: sí, hay que tomar en cuenta varios factores, y es real, era una poesía difícil. Su izquierdismo tampoco ayudaba, porque estaba, digamos, en lo que se refiere, no ayudaba al reconocimiento del que después va a ser objeto él. Un ambiente cultural básicamente católico, no digo de practicantes o no practicantes, no, pero digamos de ciertos valores y ciertos temores y ciertos cuidados que hay que tener. Entonces, poemas como el que se ha leído, de Dios y los dados, yo nací un día que Dios estuvo enfermo grave, etcétera. Yo recuerdo, tuve por suerte dos profesores que, a pesar de ser cura, yo me eduqué con los jesuitas, fueron muy abiertos, ¿no? Pero fue para leer los poemas de Vallejo, tuvimos toda una clase en la cual no los pudimos leer, sino simplemente nos fue alertando de lo que se venía, digamos, ¿no? Entonces,
para después, bueno, claro, porque cómo lidiar con esto, ¿no? De que Dios estaba enfermo, jóvenes que estamos en la secundaria, al final de la secundaria, más jóvenes de esa época, ¿no? Ahora es otra historia. Bueno, entonces estaba todo eso también y me comentaba un profesor de San Marcos que también era un momento en el cual la literatura, la enseñanza de la literatura, los manuales que se usaban en los colegios estaban un poco, digamos, bajo el control de unas pocas personalidades, que a su vez hacían la crítica literaria en los periódicos, ¿no? En esos años dorados en los cuales había crítica cultural en los periódicos. Entonces eran personas que más o menos iban armando, dictando o modificando el canon y en el cual Vallejo no terminaba de entrar. Dice Guido Podestá, mi hermano, él sí es vallejista, yo leo a Vallejo, pero no soy vallejista como Andrés, como Ricardo, simplemente lo leo. Bueno, él tiene un libro que se llama Desde Lutecia, y dice que las publicaciones de los vallejistas Monguió, Javier Abril de Vivero, André Coiné, Juan Larrea, Giovanni Meotzilio, del 52 al 60, ofrecen las primeras interpretaciones o algunas primeras interpretaciones de su obra poética. Son también los primeros en construir un canon que hasta hoy es frecuentemente respetado. Estos son los años en los que se construye una leyenda que hace conocido a un escritor hasta entonces bastante desconocido. Entonces ahí hay una época efectivamente de un silencio, está por supuesto la gente de letras, la gente más culta, fuera del país, ¿no? Porque si no, no hubiera ocurrido esto, todas esas personas que comienzan a después ocuparse de Vallejo fuera, hasta que, y aquí voy a otro momento también muy interesante del Perú, Vallejo tiene un gran llamado, es llamado, digamos, desde la política en los años 60, finales de los años 60, ¿no? En los cuales hay un cambio de gobierno, suben un grupo de asesores, el gobierno militar en esa época, todo esto es circunstancial a lo que quiero señalar, y hay un grupo de gente, sobre todo sociólogos, antropólogos, inclusive psicólogos sociales, formados en Suiza, Francia, Bélgica especialmente, y forman un grupo que trabaja con el gobierno, asesora al general Velasco, que era el presidente en ese momento, y forman un grupo que se llamó una institución, inclusive SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social, si recuerdo bien, pero sin amos y sin Dios. El lema se las ingenian para el lema anarquista meterlo en el nombre de la institución, ¿no? Bien, en ese momento echan mano de unas líneas finales del poema Los Nueve Monstruos, que se convierten en un leitmotiv de esa época y que después ha quedado, ¿no? Andrés, que va mucho a Perú, entre paréntesis, visitante ilustre de Santiago de Chuco, donde nació Vallejo. Le he dicho que vaya pensando ya en una candidatura a alcalde o algo así. Bien, se convierte desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Se convierte pues de nuevo, un país que una vez más se mira a sí mismo con preocupación frente a sus temas, sobre todo sociales, de integración, de articulación social, cultural, antropológica. Eso aparece, Vallejo aparece de esa forma, ¿no? Llamado a la política, desde la política, pero coincidentemente también la Casa de las Américas edita las obras de Vallejo, entonces se vuelve, digamos, fácil acceder a Vallejo también. Una revista muy importante de Perú, el Instituto Nacional de Cultura, dedica un número, la de la revista textual, la revista del poeta Emilio Adolfo Westphalen Amaru también. Entonces hay una serie de ya reconocimientos abiertos más allá de la política, ya en el mundo estrictamente literario, cultural, universitario, y también ya esas personalidades que han controlado un poco
el mundo de la docencia, los manuales para la docencia y la crítica cultural y literaria están declinando y son nuevos los vientos que llegan al Perú. Bien, el tercer momento pues sería de estos últimos años, el cuarto momento, ¿no? Silencio sísmico, el segundo, del rescate o reaparición, digamos, y el cuarto momento sería en el cual uno ve, si sigue un poco los manuales de literatura o los textos de historia de la literatura peruana, donde el año 47 creo que es el primero que he podido ver, uno de Tamayo Vargas, hay 3 paginitas de Vallejo, ¿no? Y después comienza a crecer páginas de páginas, capítulos y por supuesto toda la bibliografía, los libros que hay, muchos de los cuales están ahora expuestos en la Biblioteca Nacional, en una actividad que también se ha inaugurado ayer con presencia del embajador y la directora de la Biblioteca Nacional y que los invito a visitar. Este es otro momento, pues, ¿no? Realmente de seguir celebrando la creatividad, la valentía y ese amor trascendente, ¿no? Por la verdad y la búsqueda, digamos, de nuevas formas de expresión. Muy contento finalmente de que estén ustedes acá acompañándonos y sobre todo también agradeciéndole a Ricardo Ramón y al Centro Cultural y muy contento de estar en esta mesa